también. ¿Qué quieres escuchar en la radio? Que cuenten historias de la gente como uno. Muy bueno saber qué lugares hay para conocer. Que se hable de todos y para todos. Y que le cuenten qué está pasando. De la Urbe Radio, periodismo universitario para la ciudad y la región. Una producción de los estudiantes de periodismo de la Universidad de Antioquia. Seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. ¿Hay minorías en Medellín? ¿Se considera parte de una de ellas? ¿Las minorías son discriminadas? En De la Urbe Radio trataremos de resolver estas y otras preguntas de modo que se amplíe el concepto tradicional que ustedes y nosotros tenemos al respecto. Bienvenidos a este primer programa del segundo semestre en De la Urbe Radio. Los acompañaremos Cristina Montoya y quien les habla, Santiago Castro. Para saber qué piensan las personas sobre el término minoría, fuimos a las calles de Medellín y les preguntamos por el concepto. Esto fue lo que nos respondieron. Para mí una minoría es un grupo de personas que tienen como una creencia en común, algo como cultural, religioso y todas esas cosas. Minoría se puede referir pues a un grupo o cantidad pequeña respecto a religión, economía, política. Para mí la minoría viene a ser como un grupo de personas, se trata de una a varias personas. Una minoría es un grupo de personas pequeño que tiene una creencia en común. Es difícil definir una minoría solo en términos estadísticos o numéricos. Se necesitan de otros parámetros, culturales o comportamentales, para delimitar el concepto y para dar cuenta de sus cambios. Hablamos con Marco Antonio Vélez, sociólogo de la Universidad de Antioquia, que nos aclaró el concepto de minoría. A ver, una minoría es un grupo que está en una relación, digamos, en parte conflictiva, en parte contradictoria, con un grupo mayor de la sociedad. A muchos niveles, estos grupos minoritarios expresan una corriente, una forma de expresión, una forma de vida, una actitud que difiere de la propia de la sociedad mayor. La minoría se define en esos términos, es decir, por oposición o por representar otra opción frente a un grupo mayoritario de la sociedad. Y precisamente, esa oposición a la cultura mayoritaria es uno de los factores que ayudan a conformar la identidad de una minoría. Varios sectores de la sociedad, por sus características distintas respecto a religión, alimentación o país de origen, pueden considerarse como una minoría. Para aclarar estas dudas, María Paula Rubiano y Luz María Vélez se dieron a la tarea de averiguarlo. Si es cierto que pueden existir minorías por el simple hecho de alimentarse de una forma diferente. Agua, vamos a beber comida, vamos a comer de una semilla, va a crecer allá, vamos a agradecer. Cumpliendo el mandamiento que dice no matarás. En Medellín hay grupos de personas que se alimentan de forma diferente a la mayoría. Los vegetarianos y los veganos hacen parte de esas minorías que pocas veces son consideradas como tal. Ninguno de estos grupos de personas consume carne y tampoco huevos. La diferencia radica en que los vegetarianos consumen productos lácteos y los veganos no. Juliana, una joven vegana de la ciudad, nos habla sobre la revolución de la cuchara, un grupo que pretende incentivar los hábitos alimenticios del vegetarianismo y el veganismo. Bueno, la Revolución de la Cuchara es una campaña que promueve el vegetarianismo y no solo el vegetarianismo, sino pues como la armonía con la naturaleza y con todas las entidades vivientes en todo el mundo. La Revolución de la Cuchara la conforman todas las personas que sean vegetarianas y que quieran hacer activismo. Colombia está en todas las ciudades, está en todo Sudamérica, en todos los países de América está en Europa en gran parte y allá está en Japón. Es un estilo de vida que con el tiempo ha cogido mucho auge. ¿Cómo es la vida con una dieta alimenticia diferente a la del resto? ¿Los vegetarianos y veganos se consideran una minoría? La historia de Edison nos acerca a la realidad de una vida sin carne. Edison es un joven de 25 años que cursa el 5º semestre de licenciatura en Ciencia Política de la Universidad de Antioquia. Alto y desgarbado, Edison afirma que su entrada al vegetarianismo se hizo a través de la religión.
digamos que simpatizaba con la orden Bobochanti, Rastafari, y parte de los principios era no derramar sangre, entonces no consumía carnes por guardar ese principio de no derramar sangre. Él ya no pertenece a este culto religioso. Sin embargo, no han cambiado los hábitos alimenticios por los cuales optó hace 13 años. Considera que a nivel mundial, los vegetarianos aún son una minoría, pero al hablar de Medellín, su opinión cambia. Yo creo que va en aumento. Lo más importante, considero yo, son las razones de por qué. Digo, ¿por qué se está dando ese aumento aquí en la ciudad? Si los medios tienen algo que ver. En la mayoría de los casos uno se da cuenta porque uno es vendedor, porque se socializa con mucha gente, es que no hay una postura crítica, filosófica para hacerlo, sino que es más la influencia de los medios. Así como es cool ponerse, yo qué sé, la marca de hoy, Adidas, o escuchar a Lady Gaga, también es cool decir soy vegetariano. No me cabe en la cabeza eso de yo andar hablando de amor y pensar que hay seres inferiores a mí. Edison nunca se ha sentido discriminado durante su vida como vegetariano. Por el contrario, piensa que los vegetarianos son quienes juzgan a aquellos que no se alimentan como ellos. Por religión, política o filosofía, el vegetarianismo y el veganismo son minorías presentes y en aumento en la ciudad de Medellín. Desde temprano en la mañana. A pesar de que Medellín es una ciudad conservadora en la cual la mayoría de sus habitantes profesan el cristianismo, se muestra un gran respeto por las diferencias religiosas. Esto es lo que opina la gente. Pienso que todo el mundo decide a qué religión pertenecer, para eso existe la libertad de culto, todo va en lo que las personas estén buscando espiritualmente. Pues las minorías religiosas creo que son minorías porque en Colombia de verdad no se acepta la libertad de culto, a pesar de que esté establecida en la Constitución. Creo que son respetables, pero siempre y cuando no alteren con las sanas costumbres en términos generales. Tal vez las minorías más reconocidas deben ser las religiosas, porque se reducen a las diferencias entre católicos y protestantes con sus múltiples sectas. Pero hay otras que empiezan a ganar terreno en la región. Santiago, cuéntanos sobre los Hare Krishnas. Los Hare Krishnas son una agrupación de personas que se reúnen con el propósito de llevar una vida pura y despertar el amor por Dios como la meta máxima de vida. El término correcto para referirse a esta tradición religiosa es el vaishnavismo, palabra que proviene del término Vaisnava, que significa aquel que dedica toda su vida a Krishna. Hablamos con Gupta Govardhan Das, comunicador social de la Universidad de Antioquia, quien practica esta creencia desde el año 2003. ¿En qué consiste básicamente este credo? Nosotros provenimos de la cultura védica, que es una cultura mucho más antigua que lo que nosotros conocemos como cultura occidental, tiene más de 5.000 años, proviene de la región de lo que ahora se denomina India y esas regiones. La cultura védica es aquella que proviene de los Vedas. En los Vedas en general la traducción es conocimiento. En verdad lo que aspira a la cultura védica es dar unas recomendaciones para las personas respecto a cómo vivir en el mundo, no solamente frente a Dios, sino frente a cómo se relacionan con los demás. Si bien esta doctrina es muy antigua, solo se vino a conocer en Occidente en los años 60, cuando llegó el maestro Srila Prabhupada, al propagar el movimiento a Estados Unidos. En Medellín se crearon los primeros centros culturales en la década de los 80. Actualmente existen entre 1.200 a 1.500 Hare Krishnas en Antioquia. ¿Cuáles estigmas de su creencia le gustaría desvirtuar? Hay mucha gente que piensa que es que los Hare Krishnas fuman mucha marihuana o ellos tienen que fumar para poder salir a cantar, y es todo lo contrario precisamente. Otro estigma que había antes, pero ya se ha vulnerado mucho, o sea, yo no sé, me parece que se ha hecho un trabajo muy bonito frente a eso, es el de la alimentación. Ahora el vegetarianismo es visto con buenos ojos. Uno cuando habla con la gente de vegetarianismo, la mayoría de la gente, si bien no lo apoya, lo admira. Los Hare Krishnas solo se consideran una minoría estadísticamente, aunque Gupta afirma que muchas de sus prácticas como el vegetarianismo o el yoga son ampliamente usadas por la población. ¿Se ha sentido discriminado?
Sí hay cierto tipo de discriminación, o sea, sí se puede percibir en nuestra cultura, desde la cultura, pues lo que decíamos, desde que la gente lo ve a usted raro y dice, ¿cómo? ¿Y usted sí cree en Dios? Uno dice, sí, no, pero en Dios, o sea, en la Virgen, o sea, concretamente en tal aspecto de Dios, sí, o sea, eso sí está en la cultura muy arraigada de nosotros, pero la gente lo entiende, la gente incluso aunque nos ve raros, cuando usted le habla estos principios de amor universal y ve la práctica y la transparencia de un practicante sencillo y sincero, la gente lo entiende. ¿Qué mensaje le deja a esas personas que lo discriminan? Que se abran, que escuchen. Ahora tenemos una oportunidad muy linda y es que existe la capacidad de conocer muchas cosas. Si algo nos trae la globalización es que existe la capacidad de conocer muchas cosas.